la serie que nosotros comenzamos, donde el centro del libro dijimos que la salvación es del Señor, y por ello nosotros estamos trabajando esta idea de poder salir a hacer evangelismo, porque la salvación es del Señor. Nosotros solamente sembramos la semilla. Ahora, cuando nosotros vemos lo que veníamos viendo hasta Jonás, hasta el capítulo 1, nos dice que básicamente el Jonás, el profeta de Dios, recibió una orden de Dios: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta a mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Aquí nosotros podemos ver la renuncia del profeta. Él renuncia a la obediencia a Dios. En vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de obedecer lo que el Señor proclama, él renuncia y intenta huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y se va desde Tarsis en vez de ir a Nínive. Hermano Mario me contaba el otro día que con su hija Eli estaban viendo cuántos kilómetros habían de Tarsis a Irak, de Jope a Irak y de Jope a España. Y realmente era una distancia totalmente opuesta, muy, muy grande. Pero eso es, nosotros vemos aquí a Jonás, el siervo de Dios, renunciando a lo que es la voluntad de Dios, renunciando a lo que es el llamado de Dios, renunciando a lo que es lo que Dios le estaba haciendo. ¿Qué hace Dios? ¿Simplemente lo deja partir sin hacer nada? No. Dice el 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande que el mar y el barco empezó a romperse, estuvo a punto de romperse. Nos cuenta la Escritura que había marineros paganos en ese barco, y cada uno clamaba a su Dios, y Jonás dormía. Cada uno dijo: vengan y echemos suerte para saber a causa de quién nos ha venido esta calamidad, nos dice el versículo 7. Y recordamos en una predicación que la suerte es del Señor. No solamente la salvación es del Señor, la gracia es del Señor, sino que también la suerte es del Señor. Y la suerte apuntó a Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, qué oficio tienes y de dónde vienes. Y ahí Jonás declara que es hebreo y que teme al Señor del cielo y de la tierra. Entonces los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿qué haremos? ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían que Jonás estaba huyendo o renunciando a la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Versículo 11 nos dice: entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? La idea de esto: ¿qué haremos contigo para que la ira de Dios deje de estar sobre nosotros? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Dice entonces Jonás le dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará. Pero los hombres, el versículo 13 nos dice que le pusieron mucho más afán para remar y no otorgar o no hacer lo que Jonás había dicho. Entonces invocaron al Señor, los paganos, al Señor, Dios Todopoderoso, a Yahweh, y le dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. Por la sangre de este hombre no nos mates a nosotros. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó de su furia. Si usted se fija, toda la forma de escribir este libro es una forma narrativa bien interesante. Luego el capítulo 2 se pone más interesante. Finalmente terminaron tomando y expulsando al Jonás, al profeta del barco. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Fíjese cómo terminó eso. Entonces, cuando el profeta, que huía de la presencia de Dios, que renunciaba a la voluntad del Señor o a la obediencia de Dios, finalmente es tomado y expulsado a las aguas del mar. Imagínense el hombre en una tormenta, expulsado en una agua del mar. Y dice el 17, y de aquí comenzamos el capítulo 2, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí nosotros podemos ver cómo ha venido la historia de Jonás, cómo esta porfía, esta rebeldía, esta renuncia a la voluntad de Dios termina haciendo que Dios
haga o obre mucho más fuerte para lograr su propósito. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos dicho hasta el cansancio en estas predicaciones es que la voluntad de Dios no puede ser vulnerada. Tú, hombre, no puedes, o mujer, hacer una contienda con Dios y ganarle. Sería necio de nuestra parte tratar de confrontar a Dios y pensar que le vamos a ganar en ese aspecto. Dios no va a ser vulnerado jamás, nunca. De hecho, acá un profeta de él intentó hacer eso y terminó en el fondo del mar. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar. Y esta mañana veremos un mensaje llamado una expulsión para salvación. Podríamos haber pensado una expulsión para destrucción, una expulsión para tantas cosas, pero es una expulsión para salvación. ¿Por qué? Porque cuando el profeta decidió desobedecer al Señor y huir o renunciar a la voluntad de Dios, él había traído condenación a sí mismo. Él ya había traído una condena sobre sí y él estaba rumbo a la muerte. De hecho, si nosotros podemos comparar a este hombre con otro personaje de la Escritura, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Que había tomado la decisión de simplemente abandonar todo, renunciar a todo lo que era su casa y salir. Finalmente llegó a un punto donde, hermanos, él fue quebrantado por Dios al verse sucio en un chiquero comiendo la comida de los cerdos. Ahora, piense en lo siguiente. No solamente con el hijo pródigo, sino con Jonás. Piense en el caso del hijo pródigo, que se hubiera levantado algún hombre o alguna mujer tan misericordiosa y hubiera echado manos a la obra con la justicia social. La famosa justicia social o el evangelio social. Y hubiera visto al hijo pródigo y le dice, pero hombre, ¿por qué estás aquí? No, tú no tienes que estar aquí. Ven a mi lecho, a mi cama, yo te cubro, yo te doy comida y bebida. Evangelio social. Suena lindo, misericordia. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el hijo pródigo si hubiera acontecido eso? ¿Hubiera vuelto alguna vez a casa? No, hermanos. Simplemente se hubiera abonado precisamente esa mala conducta. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, solamente hipotéticamente? Porque nosotros vemos aquí, en el versículo 13 del capítulo 1, escucha lo que hicieron los hombres, los marineros en el mar. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los marineros, con sus fuerzas, hubieran logrado el propósito de remar tan fuerte y de sacar al barco a la tierra? La pregunta es, ¿qué crees tú que hubiera pasado con Jonás? ¿Hubiera hecho la voluntad de Dios? ¿Hubiera salvado finalmente su alma? ¿O hubiera renunciado rumbo a Tarsis para perdición? Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas en mucho más de una sola postura. Tenemos que aprender a evaluar cómo nosotros estamos viendo acá. Como Dios es tan sabio, no permitió ni que los hombres lograran remar, ni que el hijo pródigo se encontrara con algún hombre de la justicia social, sino que Dios los apretó al extremo, hasta el punto donde quebrantó sus vidas. Mira, cuando nosotros hablamos de una expulsión para salvación, fue precisamente lo que ocurrió en el versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Él estaba en el barco y lo expulsan al mar. Y el mar inmediatamente calmó su furia. Y en el 17 dice que el Señor dispuso un gran pez que se lo tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así terminamos la semana pasada. Vamos a comenzar a ver paso a paso. Este capítulo 2 está escrito en una forma poética también, en base a este quiasmo que nosotros hablábamos. El quiasmo, decíamos que el capítulo 1 y 2 de Jonás era una escalera que apuntaba a un núcleo. Y después el capítulo 3 y 4 seguía apuntando al mismo núcleo, con diferentes experiencias, pero el objetivo era el mismo. Y el objetivo es, la salvación es del Señor. El primer punto que nosotros vamos a ver es una expulsión para quebrantamiento.
una expulsión para quebrantamiento. Dice la palabra de Dios: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias por este tiempo. Queremos rogarte, Señor, que tú seas hablando a tu congregación, Señor, que hagas audible tu voz en esta mañana, que tú seas quebrantando también nuestras vidas, o dándonos aquel bálsamo que necesitamos, o lo que necesitemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a todo tu consejo, Señor, y que podamos establecer aquello que cantamos, que finalmente te amamos y te adoramos a ti sobre todo nombre, como lo decíamos antes. Enséñanos, Señor, a través de esta vida, porque sin duda nosotros, cada uno de nosotros es un potencial Jonás. Ayúdanos, Señor, de estas experiencias y que podamos aprender a través de ellos, Señor. Quebranta, confronta, salva vidas en esta mañana, si es que tú lo vas a hacer así, conforme a tu misericordia y a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una expulsión para quebrantamiento, entonces. Veamos la actitud de Jonás. La primera actitud que Jonás tuvo al principio es: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Dios le dijo: ve a Nínive, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Lo primero que hace Jonás es tratar de huir de la presencia del Señor. Él ya no quiere nada con Dios, él ya no está buscando a Dios, él está huyendo de la presencia de Dios, él está renunciando a la obediencia de lo que el Señor le había dicho. ¿Te imaginas tú a Jonás huyendo a Tarsis y teniendo un tiempo de ayuno para darle gracias al Señor porque lo está llevando con bien a Tarsis? No, estaba calladito. O estaba orando: gracias, Señor, porque tú has provisto este barco para ir a Tarsis. Seguro que no. ¿Qué pasó también con Adán? Adán en el huerto, una vez que peca, luego de haber disfrutado la presencia de Dios en persona, y él peca, él se esconde de la presencia de Dios porque sabe que está mal. Algo ocurre en su alma, sin duda, lo que ocurre es que murió, y él huye de la presencia de Dios hasta que Dios viene a él. Hermanos, esto es lo primero que tienes que ver. Jonás estaba lejos de Dios, Jonás estaba lejos de la obediencia a Dios. Jonás había renunciado a la obediencia a Dios. Pero luego de todo lo que ocurre, todos estos hechos orquestados por Dios, fíjate lo que ocurre. Él es tomado, expulsado del barco, y un pez viene y lo traga por 3 días y 3 noches. Luego de eso viene esta frase: entonces oró Jonás al Señor su Dios. ¿Te das cuenta que en algún momento ahora Jonás está comenzando a hacer un clic? Ahora recién Jonás está entendiendo un poco más este propósito. Ahora Jonás está atendiendo a la voz y a la necesidad de Dios. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Hermano, ¿no era más fácil glorificar a Dios, alabar a Dios desde un barco en calma rumbo a Nínive? Hipotéticamente, pongamos a Jonás, Dios le dice: ve a Nínive, y él dice: sí, Señor, yo obedezco, subo un barco rumbo a Nínive, y ahí está todo el agua tranquila, hermoso, alabando a Dios, gozándose de él, con la mente puesta: Señor, dame gracia para ir a Nínive, dame gracia para ir a Nínive, en tu voluntad quiero estar. Imagínense esa ilustración en el barco dando gracias a Dios a Jonás, pero la realidad es que hoy día, en este momento, Jonás está ¿dónde? Orando al Señor su Dios desde dentro del pez. Cuando ya no hay más suelo abajo donde pueda caer. ¿Has escuchado esa frase de cayó lo más bajo que podía haber caído? Bueno, ahí es donde llegó precisamente Jonás. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor. Hermanos, ¿por qué necesitamos llegar hasta la angustia? ¿Por qué necesitamos llegar a este momento donde estamos quebrados, en el momento donde estamos casi muriendo? ¿Por qué necesitamos llegar a ese momento donde estamos destruidos casi
para mirar al Señor y rendirnos a Él o quebrantarnos a Él. Y eso, amado hermano, es algo que nosotros necesitamos aprender, porque Dios va a hacer su voluntad contigo entero o contigo en pedazos, pero Dios va a hacer su voluntad. Y eso necesitas, hermano, entenderlo, porque el Señor lo va a hacer. Y lo voy a repetir para ti, porque esto es algo que realmente necesitamos aprender. Dios va a hacer su voluntad contigo entero o contigo a pedazos, pero va a hacer su voluntad. Hermanos, Dios es un Dios que no tiene comparación. Dios es un Dios que no va a dejar pasar nada y Él va a hacer todo lo que ha contemplado hacer, porque la salvación es del Señor. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Fíjense, hermanos, la misericordia de Dios. Dios no estaba atento y disponible y estaba listo para destruirlo porque sí. El propósito del Señor no era destruir a Jonás. El propósito del Señor era quebrantar a Jonás para que él estuviera ahora sí dispuesto a hacer su voluntad. Y por eso tenemos que ver toda esta expulsión como un acto de misericordia de Dios, porque es una expulsión para salvación. Sin esa expulsión no hubiera habido quebrantamiento de parte de Jonás y finalmente él se hubiera perdido en algún lugar en Tarsis probablemente. Si él no hubiera sido hijo de Dios, si Jonás no hubiera sido hijo de Dios, hermanos, él hubiera terminado sus días en Tarsis, porque nadie lo hubiera estorbado. Pero como era hijo de Dios, Dios mismo vino y estorbó el pecado de este hombre. Entonces, oró Jonás al Señor su Dios en esta expulsión para quebrantamiento desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Y hermanos, esto también es una frase teológica muy profunda, muy profunda. De hecho, hay división de varias posturas aquí, por lo menos dos posturas claras, porque una es la metafórica y otra es la literal. La literal dice que desde el seno del Seol pedí auxilio. ¿Qué es el Seol? En la cultura judía, el Seol, ¿usted sabe lo que es? En el Seol se conoce como la habitación de los muertos. Cuando las personas morían, iban al Seol. Entonces, el Seol literalmente es la habitación de los muertos. Por lo tanto, algunos de los teólogos dicen que aquí, para cumplir lo que Jesús decía lo siguiente. Jesús decía lo siguiente: y solamente tendrán de mí la señal de Jonás. Recuerden que el Señor ponía a Jonás como una persona real y que Jesús iba a tener la misma señal de Jonás. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús murió y estuvo 3 días en el Seol y después de eso resucitó. Entonces hay alguna tendencia de teólogos que exponen que Jonás efectivamente murió en ese pez y que él estuvo en el Seol, y que aquí se muestra se puede decir algo así como una oración desde el inframundo. Jonás en su alma está orando luego de haber sido muerto, precisamente desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Si te fijas, esta es una noción profunda, porque aquí estamos diciendo que Jonás precisamente, ¿qué pasó con él? Murió. Eso es lo que algunos exponen para cuadrar precisamente lo que Jonás está pasando, como lo que Cristo pasó, porque Jesús lo usa de ejemplo. Ahora, hay otros teólogos que interpretan, y yo voy a dejar abierto esto para que usted pueda ahí evaluar en su mente, hay unos que interpretan que esto es una figura literaria metafórica. O sea, él se sentía como que estaba muriendo, estaba en el fondo de un pez. Entonces ahí clama: desde el seno del Seol pedí auxilio. Más allá del lugar
o de la condición de Jonás, lo importante es que Dios escuchó el clamor de la voz y dice: pues me habías echado en lo profundo y el corazón de los mares y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Hermano, nosotros muchas veces necesitamos ser expulsados por Dios para quebrantarnos. Y cuando estamos ahí en el fondo, en lo profundo del mar, como dice él, escribe: pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, la corriente me envolvió y todas sus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Él está describiendo lo que está viviendo, la dureza que está viviendo, y está clamando a Dios porque ahora y recién ahora, el Jonás entonces oró y dijo: en mi angustia clamé a ti. ¿Cuán diferente hubiera sido, hermano, que en ese capítulo 1, luego de que Dios obrara su orden, Jonás dice: amén, Señor, hacia Nínive vamos? Muchas veces se entiende que los humanos somos propensos al sufrimiento. Somos como las canciones mexicanas, nos gusta sufrir, cortar venas. De hecho, si tú ves los grupos hoy día musicales, hay un grupo, no recuerdo el nombre, los hermanos Vázquez creo que es, tus hermanos, tus primos, ¿no? Los hermanos Vázquez, que ellos declaran un tipo de música que se llama el pop cebolla. Y es precisamente porque el humano naturalmente tiende al sufrimiento, a cortarse las venas. Y hermano, es un poco lo que está pasando en la vida de Jonás y muchas veces lo que pasa en nuestras vidas. Nos gusta llegar al sufrimiento por las porfías. Hijo, no te cases con esa mujer. No, yo la amo con todo mi corazón, me caso. Pasó un año, mamá tenía razón, no tenía que haberme casado. Y así tantas otras cosas que ocurren en nuestras vidas, en las que somos porfiados como mulas, y luego, hermanos, vienen las consecuencias. Y luego de las consecuencias vienen los ayes. Ay. Pero Dios tiene que obrar muchas veces eso para que nosotros podamos entender. Una expulsión para quebrantamiento. Si esto no hubiera acontecido en la vida de Jonás, hermanos, Jonás se pierde. Por lo tanto, una expulsión aquí es una expulsión para salvación y es una misericordia de Dios. Ahora, también, hermanos, vamos a ver un segundo punto con una expulsión para recapacitación. Una expulsión para recapacitación. El versículo 4, en un momento, Jonás declara lo siguiente. Y acá, este es el título, precisamente de aquí saca la palabra para el título y todo lo de hoy. Dice, entonces dijo, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Es aquí donde a Jonás, como se dice en chileno, le cae la teja. Aquí es donde Jonás comprende realmente su soberbia, su postura, su desobediencia, su rebeldía, y dice, he sido expulsado de delante de tus ojos, literalmente. Señor, tú preparaste todo eso para sacarme de delante de ti. Yo había renunciado a ti, yo había desobedecido tu nombre y tú me expulsaste de delante de tus ojos. Muchas veces cuando estamos en el suelo, frío, ahí recién empezamos a recapacitar. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido algo así en nuestras vidas? Yo creo que de alguna u otra forma a todos nos ha pasado esto de esa famosa frase del te lo dije. He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y aquí es donde esta expulsión para recapacitación incluye esperanza, incluye misericordia. ¿Por qué? Porque está dando los resultados esperados del quebrantamiento. Luego del quebrantamiento viene esa recapacitación. Efectivamente he sido expulsado de delante de tus ojos,
Mas, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Señor, aún tengo esperanza. Aún sé que eres misericordioso. Aún sé, y va a empezar a decir otras cosas Jonás en este poema, si lo podríamos llamar así, de quebrantamiento y de esta expulsión para salvación. Entonces Jonás está recapacitando ante su obstinada resistencia ante lo que el Señor había ordenado. Pero no solamente tenemos una expulsión para quebrantamiento y no solamente tenemos una expulsión para recapacitación, sino que también tenemos una expulsión para discernimiento. La expulsión que está sufriendo Jonás ahora le está permitiendo discernir cosas que antes en su turbio corazón, en su duro y obstinado corazón, no estaba discerniendo. Dice versículo 5 en adelante: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Esa es la situación en la que Dios lo tuvo que llevar a poner. Eso es. Él está describiendo todo lo que Dios lo había llevado a sufrir. Las aguas me taparon, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mí, llegué hasta las raíces de los montes, incluso la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. No había salvación, no había capacidad de hacer nada. Pero esta expulsión le permite discernir lo siguiente a Jonás. Dice: pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. ¿Tú crees que si Dios no hubiera preparado esa expulsión, si no hubiera preparado esa tormenta, Jonás llegaría a decir eso yendo a Tarsis o ya teniendo una vida totalmente disoluta en Tarsis? ¿Cómo logra ahora este hombre, en esas circunstancias, ahora sí discernir? Pero tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, al que decía servir, sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Hermanos, cuando Dios trabaja en una vida y necesita quebrantarla como lo está haciendo ahora, no es para destruirla, sino porque es por amor o misericordia o salvación. Eso es lo que está diciendo, lo que está pasando acá Jonás. Desde el fondo está diciendo: Señor, tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Y te aseguro, hermano, que esta frase donde dice, oh Señor, Dios mío, es tan sincera, tan profunda, tan real ahora en su ser, y no es como cuando estaba en el barco y decía, no, yo sirvo al Dios de Israel, el Dios del cielo y de la tierra. Es diferente a el Dios del cielo y de la tierra a, oh Señor, Dios mío. ¿Notas cómo hay un sentido de generalidad, hay un sentido de pertenencia? Y cuando nosotros, hermanos, estamos en la fosa por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por nuestras renuncias a la voluntad de Dios, tienes que esperar algo así. Si eres hijo de Dios, tienes que esperar algo así. Y para gloria de Dios, esperemos que sea así. No para que sufras. El propósito no es para que sufras. El propósito es que, a pesar de la misericordia de Dios, como la terquedad del hombre es tan dura, Dios necesita quebrar. Y el dolor siempre va a ser una buena manera de llamar nuestra atención y corregir nuestras vidas. Aquí lo estamos viendo claramente. Pero tú, Señor, oh mi Dios, sacaste de la fosa mi vida. Entonces tenemos esta expulsión para quebrantamiento, una expulsión para recapacitación, una expulsión para discernimiento. Vamos a ver el siguiente punto con una expulsión para reconocimiento.
una expulsión para reconocimiento. Versículos 7 al 9 dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Pero ¿por qué no te acordaste antes, hombre? ¿Por qué tenías que llegar a esa instancia para acordarte del Señor? ¿Por qué muchas veces somos tan duros o tan porfiados que necesitamos llegar a la última instancia donde ya no hay más esperanza para recién acordarnos del Señor? Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y eso indica, hermanos, que nosotros como hombres usamos siempre un checklist, un listado de cómo me salvo a mí mismo. 1, busco mi dinero. 2, en mi familia. 3, en las amistades. 4, en el trabajo. 5, en el Estado. 6, en los amigos. 7, en los vecinos. Y cuando ya se te empiezan a acabar todas las opciones, al final, allá abajo, oh Señor Dios mío, me he acordado de ti. Hermano, no debería ser esto al revés. No debería ser al revés. No debería ser Dios el primero a quien tú acudas. Cuando venga un conflicto a tu vida, no deberías tú, antes de hablar con nadie, buscar un lugar oculto, cerrada tu puerta, inclinado tu rostro de rodillas y ir a Dios como el primero. Pero escucha, cuando en mí desfallecía mi alma, cuando ya no me quedaba más fuerza, cuando ya me estaba muriendo, cuando ya no había nada más, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y esto tiene que ver con que el dolor y el quebrantamiento van muy ligados a la sinceridad de nuestras almas. Cuando ya no hay nada más que salvar, cuando ya no queda más dignidad que tú quieras salvar o rescatar, cuando ya estás entregado y realmente estás entregado, ahí tu corazón es sincero. Cuando en mí desfallecía mi alma, oh Señor, me acordé, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Recordemos que estamos viendo una expulsión para reconocimiento y aquí se viene, hermanos, el corazón del libro de Jonás. Este es el centro del libro de Jonás. Este es el reconocimiento que finalmente a través de la expulsión va a llegar a entender Jonás y que después en capítulo 3 y 4 también va a apuntar hacia lo mismo. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Interesante, antes de llegar al centro. Yo puse una lista. Familia, incluso iglesia, incluso nación, trabajo, dinero y unas cosas. Finalmente, hermanos, cuando tú no tienes a Dios primero, ¿qué dice Jonás? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. No hay misericordia para ti si tú vas a confiar primero en tus ídolos. ¿Tú sabes que tú mismo puedes ser un ídolo? Yo puedo solucionar mis propios problemas. Yo soy autosuficiente. Yo soy autodependiente. Yo no necesito a Dios, no necesito molestar a Dios. Yo he escuchado frases de personas que dicen, ¿para qué voy a molestar a Dios? Dios está tan ocupado viendo a todo el mundo que este problema lo tengo que resolver yo mismo. Eso, hermanos, es idolatría. Nosotros tenemos que depender del Señor. Y finalmente en este punto dice, en esta expulsión para reconocimiento, mas yo con voz de acción de gracias, recuerda dónde está Jonás, en un pez, o efectivamente vivo en un pez, o muerto en el Seol con la figura del pez. Ambas opciones son válidas acá. Mas yo con voz de acción de gracias, ahora desde ese momento, en ese lugar, está alabando al Señor con acción de gracias. Te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Y llega a esta tremenda frase y cierra toda esta expulsión, todo este quebrantamiento, todo este discernimiento, todo este reconocimiento. Llega a entender esto Jonás. Desde las fosas de la profundidad del pez o desde el Seol, muerto, no lo sabemos,
Dice, la salvación es del Señor. Aún en la instancia más mala, más difícil, más dura, más destructiva de tu vida, cuando el Señor obra en ti, te envía tormentas y te expulsa y te lleva hasta lo más profundo del Seol, cuando tu alma se rinde al Señor y es quebrantada, recapacitas, disciernes, reconoces, puedes llegar a ofrecer sacrificios y decirle al Señor, prometí lo que pagaré, lo que te prometí. La salvación es del Señor. Finalmente, tenemos una expulsión para obediencia. Una expulsión para obediencia. ¿Cómo comenzó el libro? Dijo Dios, Jonás, ve a Nínive. Todo lo que hemos pasado estas semanas, hemos visto las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia, pero ahora tenemos una expulsión para obediencia. Luego de todo esto, y que Jonás pasa por todos estos capítulos de una expulsión para diferentes cosas, llega esta expulsión para obediencia. El capítulo 2, versículo 10 dice, entonces el Señor dio orden al pez. Creo que no tenés. Capítulo 1 decía, y Dios dio orden a Jonás. Y Jonás no obedeció. Ahora escuche. Entonces el Señor dio orden al pez y éste lo expulsó, lo vomitó a Jonás en tierra firme. Dos cosas puntuales. Uno, todos, absolutamente todos en este libro obedecen a Dios, a excepción del profeta que tiene que llegar a ser quebrantado para obedecer finalmente a Dios. Los marineros, los cielos, la tierra, los mares, los peces, todo obedece la soberanía de Dios. Pero el único que tiene que ser quebrantado es aquel que no quiere obedecer. Al final va a obedecer. Pero fíjate, entonces el Señor dio orden al pez y el pez ahora lo expulsa de la forma más agradable que tú puedes pensar a Jonás en tierra firme. Aunque no lo dice la Escritura, es muy probable que ese pez haya tomado rumbo fijo, rumbo con velocidad crucero, ¿a dónde? A Nínive. A Nínive. Hermanos, eso es un poco lo que pasa con nuestras vidas. Podemos porfiar, podemos luchar, podemos hacer todo lo que nosotros podamos hacer, pero esto es como lo siguiente. Imagínate tú vas a tomar un crucero, por decirte algo, inventemos de Inglaterra a Estados Unidos, pensemos en eso. Vas a tomar un crucero de Inglaterra a Estados Unidos y te subes al crucero y dentro del crucero tú haces todo lo que bien te parece. Todo lo que se te ocurre lo haces. Pero al final vas a llegar sí o sí a tu destino. Pasó un poco lo mismo. Aquí entre medio, Jonás hizo todo lo que se le ocurrió. Se subió a un barco, vino una tormenta, pasó todo lo que tenía que pasar. Pero al final llegó a destino. Y el destino es el decreto de la voluntad de Dios. Eso no se va a cambiar, eso no se va a modificar. La única diferencia es cómo llegas a ese destino. O llegas entero, o llegas en pedazos, pero de llegar, llegas. Eso tienes que tenerlo claro si eres un hijo de Dios. Entonces, para ya empezar a cerrar este tiempo, recordemos que finalmente esta expulsión es para salvación, porque de esta experiencia él puede entender y puede reconocer que finalmente la salvación es del Señor. Hermano amado, siempre es bueno recordar y ver estas historias, porque acá Dios nos habla generalmente, porque cuál más, cuál menos es tan porfiado, tan duro como Jonás. Hace algún tiempo atrás había un movimiento de seguir o darle apoyo a un hombre y decían, todos somos ese hombre. Hoy día nosotros podemos decir, todos somos Jonás.
de alguna u otra manera, en alguna u otra medida, en algún u otro grado, todos nosotros somos Jonás, porque muchas veces no obedecemos a la voz clara y diáfana de Dios. El Señor nos dice, allá, de esta forma, sobre todo nombre, y uno dice, no, primero esto, no, primero esto, no, primero esto. Hermano, el Señor viene sobre ti, no para asustarte ni para destruirte, sino para quebrantarte y finalmente para salvarte. Damos las gracias al Señor que nos deja este tremendo testimonio en este tiempo de una expulsión para salvación. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, vamos delante de su presencia, dando gracias por este tiempo, Señor, que aparentemente es algo más breve, pero no por ser más breve o más largo, Señor, tú nos vas a hablar las cosas. Tu voz es clara y nos muestra que cuando nosotros nos revelamos a ti, tú vienes a nuestras vidas con tormentas, con dificultades, hasta que nos expulsas a alguna situación donde realmente vamos a llegar al fondo. Y ahí vamos a tener la oportunidad para reconocerte, para quebrantarnos, para discernir tu voluntad, para agradecerte y, Señor, para ver con nuestros ojos que la salvación es tuya. Señor, ayúdanos a entender de esto y a obedecer, Señor, a la primera. Ayúdanos a disfrutar un viaje tranquilo sobre un barco a Tarsis y no un viaje nefasto con muerte en el fondo del mar, en un pez, rumbo a Tarsis. Señor, ayúdanos a entender y que tu misericordia, Señor, se apiade de nosotros, Señor, que generalmente tendemos a ser tan duros. Señor, damos gracias porque aún tenemos esta fe y esta esperanza de que tú eres un Dios misericordioso. Señor, mueve nuestras vidas, mueve nuestros corazones, mueve nuestras mentes y ayúdanos a recordar que tu nombre es sobre todo nombre. Ayúdanos a recordar que, Señor, no importa padre, madre, esposa, hijo, lo que sea, tú estás primero, Señor. Y eso es lo que realmente un hijo de Dios debe decir, debe desear. No como Jonás, que por alguna u otra razón tomó sus propias decisiones, apartándose y renunciando a tu voluntad. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.